día es: yo tengo la llave. Lo repito otra vez. El tema de este día es: yo tengo. Cuando nosotros podemos mencionar: yo tengo la llave. Quiero llevarlo a que abra sus Biblias al libro de Mateo. Mateo 16, 19, muy conocido por todos, pero el Señor ha querido que meditemos en este texto especial. Mateo 16, 19. Por cierto, hermanas que están hoy acá, ¿alguna vez alguien le dijo, algún hombre enamorado le dijo: te entrego las llaves de mi corazón? ¿Alguna vez, hermana, algún enamorado le dijo: aquí están las llaves de mi alma? Y usted se derritió, ¿no? Y usted, véngase. No, véngase. Sí, es lo que estaba esperando ya rato, que me entregara las llaves. Y con todo y copias, ¿verdad? Que no quede ninguna copia por fuera. Es bien, sí, es simbólico, ¿no? Es decir, aquí están las llaves. Y aparte de que de esto, la persona confía en que se le está entregando a alguien digno de confianza. Y entonces Mateo 16, 19, lo tenemos, amén. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Lo vamos a leer usted y yo al mismo tiempo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado. Yo sé que está pensando: eso era para Pedro. Yo sé que está pensando, pero el Señor le dijo esto a Pedro. Cuando conocemos el contexto de este versículo, usted puede decir: hermano, pero Jesús le está diciendo eso a Pedro. En esta mañana, ese texto pudiese decir: a mí me entregó las llaves del reino. A mí, a usted y a mí, el Señor nos entregó las llaves del reino. Pero por un momento pensamos: es a Pedro, a mí no. Es una responsabilidad tener una llave. Cuando usted le dice: le vamos a dar la llave de la oficina, del colegio, del trabajo, es una responsabilidad. Usted tiene que estar ahí primero, hay que abrir. Si usted no llega, todo el mundo va a estar afuera esperando. Es una responsabilidad. Y entonces de pronto podemos pensar: es que Jesús le dijo a Pedro para que se lo dijera a Juan, y entonces se lo dijera a los demás. Se lo dijo a Pedro para que entendiera a Juan. Se lo dijo a Pedro para que entendamos nosotros en esta mañana que las llaves del reino el Señor se la dio a usted y a mí. En este texto y en los versículos que vamos a leer posteriormente, hay 4 cosas que vamos a ver. Hay 4 cosas. Primero es: ¿a quién le dio las llaves? Es a Pedro. En este texto específicamente, Jesús está hablando face to face a Pedro, cara a cara con Pedro. Pero ahí están los demás discípulos. Vamos a hablar respecto al reino de Dios. Vamos a hablar de las llaves y de la iglesia. Son 4 cosas: Pedro, las llaves, el reino, la iglesia. Yo estoy seguro, amados hermanos, que el primer
la primera persona admirada porque ¿por qué me están dando la llave? Fue el mismo Pedro. ¿No es cierto? Si nosotros preguntamos, Señor, y sé que alguna vez usted lo ha dicho, ¿por qué a mí, Señor? Aquí hay un montón de gente, pero ¿por qué a mí? Y el primer admirado y la primera persona que puede sentirse con una gran responsabilidad es el mismo Pedro. ¿Por qué a mí, Señor? Y en esta mañana usted se puede preguntar lo mismo. ¿Por qué a mí, Señor? Y entonces yo hago, orando y meditando sobre este tema, le dije al Señor, bueno, Señor, no le vamos a preguntar a Pedro, te preguntamos a ti, Señor. A ti. ¿Por qué Pedro? Ahí está Juan, el amado. De Judas no, pero ya teníamos desconfianza. Pero de los demás está Felipe también. Y entonces en mi oración le digo, Señor, ¿por qué elegiste a Pedro? Y entonces comienza una respuesta del Señor de la siguiente manera. Simón, hijo de Jonás. Recuerdo cuando te vi por primera vez, estabas echando las redes en el mar de Galilea, como todos los días. Pero pasé por ahí, escuchaste mi voz y aceptaste mi llamado cuando te dije, te convertiré en un pescador de hombres. Desde ese día yo te nombré Cefas, que significa roca. Desde ese día yo sabía que tú ibas a ser una persona importante en este ministerio. Este ministerio necesita muchas rocas. Muchas rocas. ¿Te costaba creer en los milagros? Un día casi te ahogas, Pedro, cuando me viste caminar sobre el mar y me dijiste que querías ir hasta mí. Te dije, ven, camina. Pero viste el viento, viste el mar y tu corazón se llenó de dudas y temores y te comenzaste a hundir. Pero te extendí mi mano y te rescaté. Otro día no llegaste a la reunión, Pedro. No solía faltar, no solía faltar. Llegué a tu casa y me di cuenta que tu suegra estaba enferma. En ese mismo momento puse mis manos sobre tu suegra y la sané. ¿Por qué no me querías contar que tu suegra estaba enferma? Cuando le lavé los pies a tus hermanos, no querías que te tocara. Pedro, no querías que te tocara. Pero cuando te dije y te expliqué que si no lo hacías no ibas a formar parte de ese reino, entonces me dijiste, Señor, lávame completamente, todo el cuerpo, lávame. Lávame si es posible todo el cuerpo. Pedro, muchas veces te encontré dormido cuando subí al monte a orar. El cansancio y los afanes te hacían desfallecer. Cuando me arrestaron, corriste prontamente, sacaste tu arma y cortaste la oreja del soldado, del siervo, del sumo sacerdote. Para más, era el sumo sacerdote y le cortaste la oreja. Tuve que sanarlo, pero sé que lo hiciste porque me querías defender. Pedro, yo sé que el enemigo te había pedido para zarandearte, como el trigo, para hacerte para aquí y para allá. Pero yo le rogué al Padre para que tu fe no faltara. Cuando me viste morir en la cruz del Calvario y te diste cuenta que me habías negado 3 veces, yo te vi llorar amargamente, amargamente. Y viéndome en la cruz del Calvario, pensaste que todo se había terminado. Regresaste a tus redes. Regresaste a tus redes. Pero cuando las mujeres llegaron y te dijeron que había resucitado,
corriste velozmente. No pudiste ganarle a Juan, pero llegaste corriendo. Llegaste y te sorprendiste y comenzaba tu corazón a tener una nueva esperanza. Porque viste la tumba vacía. Pero hay dos cosas que no puedo olvidar. Una es que cada vez que te pregunté, Pedro, ¿me amas? Tu respuesta fue sí. Pedro, ¿me amas? Sí. Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes. Y la otra cosa que no puedo olvidar es la revelación que te dio el Padre en este texto, en el versículo. De una vuelta atrás a la página, amado hermano, en el versículo 16. En el versículo 16 de Mateo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el esperado, tú eres todo lo que los profetas hablaron. Tú eres. Y esa revelación, Pedro, no la puedo olvidar, porque el Padre te la dio. El Padre tocó tu corazón a través de su Espíritu Santo y te reveló quién era yo, el ungido de Jehová, el Salvador del mundo. Y entonces, amado hermano, en esta oración y recordando todo lo que el Señor dice, Pedro quizás era la persona para el mundo, la persona menos indicada de que se le entregara las llaves. Cuando vemos las fragilidades, la vulnerabilidad y la imperfección de Pedro, es la persona más indigno de confianza de entregarle unas llaves. Pero el Señor dice lo siguiente: yo vi que tú eras una roca. Yo vi más allá de lo que el mundo puede ver. Y así como vi a Pedro, te vio a ti y me vio a mí. No porque éramos perfectos. Y nos escogió y nos eligió con todas y las imperfecciones que podamos tener. Y entonces el Señor dice: yo veo más allá de eso, de lo que el hombre puede ver. Y para mí Pedro es digno de la confianza. ¿Sabe por qué? Porque él se ha dado cuenta una y otra vez que cuando su fe cae, se vuelve a levantar. Cuando el afán, cuando el problema y la enfermedad se hace presente, en la fe decae, se vuelve a levantar. Y entonces Pedro, a ti te doy las llaves del reino. Luego le voy a explicar cuáles son las llaves. Pero Pedro, te entrego las llaves. Amados hermanos, a partir de ese momento y lo que vino posteriormente, que Jesucristo resucitó y ascendió al cielo, Pedro tuvo un liderazgo entre los apóstoles y la comunidad cristiana de ese tiempo inigualable. Pedro se levantó entre sus hermanos y habló de Jesucristo. Ya no era el mismo hombre. Finalmente él era el pescador de hombres y era la roca humana que el Señor vio. Luego le explico lo de la roca. Pero Jesús vio en Pedro esa personalidad que necesitaba para su ministerio. El Señor te ha visto a ti también. Y sabe las imperfecciones suyas y mías. Y estamos en la iglesia no porque somos perfectos. Las personas allá afuera dicen, se creen perfectos, están allá adentro. No, amados hermanos. El otro día veía, cuando hubo este evento de la luna de sangre que le llamaron, muchas personas yo estaba siguiendo la transmisión en línea y muchas personas escribían: esto es mejor que estar en la iglesia.
Esto es más real que estar en la iglesia. Esto es de verdad, decía. Entonces, ¿cuántas personas pueden estar posiblemente decepcionadas? Posiblemente sus mismos pecados le hacen pensar que no tienen cabida o que creen que hay una doble moral a veces en los ministerios eclesiásticos. Y entonces la gente aprovecha de escribir lo que quiere. Pero me quedé pensando, observé lo que dijeron y dije, bueno, hay mucha tarea por hacer. Todos aquellos que tienen la revelación de Pedro son dignos de tener las llaves. Yo le pregunto esta mañana, le pregunto a usted esta mañana, ¿es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús el Cristo? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Es Jesús el unigénito Hijo de Dios, el Salvador del mundo? Usted tiene la revelación. Es digno de la confianza del Señor. Porque eso fue lo que motivó a Jesús y vio a Pedro, que tenía una convicción plena sobre la persona de Jesucristo. Entonces, te doy las llaves. Quiero que abra su Biblia al libro de Hechos. Hechos 2:36. Hechos, para que apoyar lo que he estado mencionando, vean lo que se registra en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, Pedro lo está diciendo, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos en el continente americano, por cuanto a cuantos el Señor Dios llamare. Pedro, amados hermanos, finalmente entendió que Jesús era el único mediador entre Dios y los hombres. Y lo hace saber en su primer discurso. Y de ahí para allá no hubo quien detuviera a Pedro. No hubo Pedro que detuviera. Ya no hubo viento ni ola que lo detuviera. Pedro ya tenía ahora el Espíritu Santo en su corazón, porque ya había estado en aquel momento en que recibió la promesa. Y la promesa es para usted también. Es para sus hijos, para sus nietos. La promesa es también para nosotros, que hemos venido a ser el pueblo de Dios, redimidos por la sangre de Cristo. Por ahí el enemigo nos ha hecho creer que solo una persona tiene la llave. Hay una personita por ahí que se siente dueño de la llave, que solo él puede perdonar pecados. Y entonces han hecho una gran religión sobre este tema. Le pusieron a su escudo o a su símbolo religioso las llaves del reino. Y muchos otros toman este texto bíblico para apoderarse, para sentirse que son ellos los dueños de la verdad y los dueños de las llaves del reino. Y entonces le han hecho creer a mucha gente de que solo él es a quien Pedro le dio la llave y él se la va a dar al otro, al que él diga o a los que todo su séquito diga, y ahí se van a ir pasando la llave.
Y entonces nos han hecho pensar a muchos, pues para nosotros que estamos acá creo que ya no, ya la luz del Señor hizo a un lado las tinieblas. Y entonces, pero hay muchas personas todavía hoy en día que siguen pensando que una persona en esta tierra es el único que puede tener las llaves. Eso es lo que el enemigo les ha enseñado. Y siguen todavía enseñando que solamente una persona tiene el poder de las llaves. Lo cual no es así. Lo cual no es así. Desde hace mucho tiempo. Pero Dios en su momento y en la hora llegará en donde todas las cosas el Señor las pondrá en su lugar. Mientras tanto nosotros debemos de entender que usted y yo tenemos esa revelación de que Jesús es el Cristo y entonces el Señor ha puesto las llaves en nuestras manos. Mientras tanto, por ahí seguirá el enemigo queriendo convencer a muchos y han hecho negocio de eso, de las llaves. Y la gente paga. Han engañado a mucha gente. Punto número 2. Hablemos sobre las llaves. Amados hermanos, la pregunta es, mire, ¿y de quién son las llaves, pues? El Señor dice, el texto, y a ti te daré las llaves. Desde el momento que nosotros entendemos, las llaves no son mías, pero el Señor me las está dando a mí por la confianza que ha visto en mí. Entonces, nadie en esta tierra puede adueñarse de las llaves del reino de Dios. Nadie puede adueñarse de las llaves del reino de Dios y decir solo yo. Las llaves, en primer lugar, dejemos claros, son del Rey. Las llaves son de Jesucristo. Él es el que le está dando. Entonces partamos que nosotros, el Señor nos está dando las llaves, pero no porque sean nuestras. Las llaves siguen siendo de Él. Las llaves siguen siendo de Él. Amados hermanos, en Isaías 22 y en Apocalipsis 3:7 se hace referencia a que Jesús tiene la llave de la casa de David. Este es un tema muy aparte, pero todo tiene relación. Este es un detalle importante porque Dios le prometió a David, a la casa de David, y le dijo que no iba a faltar rey. Esto es a consecuencia de que David sintió en su corazón construir un lugar, un templo. Y el Señor le dijo, lo va a hacer tu hijo. Y entonces el Señor le prometió, si siguen mis leyes, mis estatutos, no faltará rey de tu casa. Y por eso es que cuando Jesús caminaba por las calles, allá en Galilea, en Judea, en Samaria, de pronto aparecía alguien que le decía, Jesús, hijo de David. Sí, ¿por qué le dice hijo de David? Si Jesús tiene su papá, es José. No, es que habían personas que estaban viendo en Jesús el cumplimiento de ese rey esperado y que ese rey profetizado tenía que ser de la casa de David. Y muchas personas le llamaban Jesús, hijo de David. En Apocalipsis 1:18, Jesús dice tener las llaves de la muerte y del Hades. Abramos la Biblia en Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Se las quité. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, al tercer día le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Muerte, venga, estas llaves no son tuyas. Ya. Se acabó. Jesús venció a la muerte. Y Apocalipsis está diciendo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ya no le pertenecen a la muerte. En nuestra dimensión física
vamos a morir, pero Jesús dice, hay una esperanza después de eso. Hay una esperanza después de eso. Para todos aquellos que creemos en Él. Dormimos esperando el momento en que nos reunamos con Él. Pero Jesús tiene las llaves. No nos dio las llaves de la muerte y del Hades. No nos ha dado esas llaves. No nos ha dado esas llaves. Él tiene esas llaves. Pero en Apocalipsis se habla, hablando de las llaves de la muerte y del Hades. Y para comenzar o para continuar, amados hermanos, hay una buena pregunta. Si usted mira el texto, regresando a Mateo 16:16, el Señor dice, las llaves, en plural. Las llaves, no dice te entrego la llave. Te entrego las llaves, haciendo referencia a que son muchas llaves las que le estoy entregando a Pedro. No es única. Y le preguntaba al Señor, Señor, ¿y cuáles son estas llaves? Las personas muchas veces podemos pensar y creer, bueno, la oración, el ayuno, la lectura, portarme bien, los mandamientos. ¿Qué más, Señor? ¿Qué más puedo? Y comenzamos a buscar, ¿verdad?, lo que nos entendamos. Pero sabe que, amados hermanos, ¿sabe que cuáles son las llaves que le entregó a Pedro? Cada una de estas llaves se llama gracia. Gracia, la gracia, la gracia y la gracia. Las llaves abren cualquier puerta. La gracia de Jesucristo derramada en cada uno de nosotros puede abrir cualquier puerta. No sé en qué momento de su vida está o usted conoce a personas que están encerrados y no pueden salir. O hay puertas que están cerradas y no se pueden abrir. O hay puertas que usted quiere abrir y no se abren. Hay situaciones en las que usted no puede salir. Pero si usted tiene la convicción de la revelación de Dios, de que Dios el Padre, usted tiene la llave. Es la gracia de Jesucristo. Esa es la puerta. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay nada que podamos hacer para sentirnos dignos de la salvación, merecedores de la salvación. Es por su gracia. Cada una de las llaves entregadas a Pedro son mi gracia. Esa es la gracia del Señor. Y eso es lo que Pedro estaba recibiendo del Señor. Pedro, ahora vas a dar, así como recibiste, de gracia recibiste, de gracia vas a dar. De esa manera, amados hermanos jóvenes, hermanos mayores, adultos mayores, hay puertas cerradas. Las llaves pueden abrir y pueden cerrar. Hay puertas que usted debe cerrar por la gracia del Señor. Sé que puede costar, pero usted tiene la llave. Usted tiene la revelación de Dios. Hay cosas en las que usted debe de cerrar esa puerta. Hay que cerrarla. Y hay puertas que debemos abrir. Yo sé que no puede hacerlo posiblemente en su fuerza humana, pero es la gracia de Dios. Hay personas a quienes usted le tiene que enseñar la gracia del Señor para que entren al reino. Hay familias todavía. Usted tiene la llave. Usted tiene la llave. Hay personas que todavía necesitan que alguien vaya, camine y lleve las buenas nuevas de la gracia de Jesucristo y abra. Y aquellas puertas que a lo mejor en su vida se han abierto y que están causando mal, mejor, mire, con la gracia del Señor cierre. Porque el texto que leímos en Mateo 16:19 dice de que las llaves tienen el poder, en una traducción, de abrir y de cerrar. El texto dice que todo lo que ates en la tierra es atado allá. Y lo que es atado allá se ata aquí. En otra traducción es todo lo que usted abra aquí se abre allá. Y lo que usted cierre aquí se cierra allá también. Y ahí entra el perdón. Pero ¿cómo podemos perdonar? Solamente cuando entendemos
la gracia del Señor, que Él nos perdonó a nosotros primero. Es la gracia. Es la gracia. Quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera epístola de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra del Señor. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Escucha bien. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. ¿De qué, amados hermanos? Multiforme. Es que cuando quieren encerrar al Señor en un cuadrito, en un templo, no pueden. Si David le decía, Señor, ¿cómo puedes habitar en un templo hecho por manos humanas? Si tu gloria no la puede contener un lugar así. Si tu gloria es grande, tus pies, dice, en la tierra es el estrado de tus pies. Amados hermanos, cada uno conforme a la multiforme gracia de Dios. Es la gracia. Y por cuando dice la palabra, me encanta la palabra multiforme, es porque no tiene forma, no hay un solo método. Es que si usted no hace esto, no se va a salvar. Es que si usted no hace lo segundo, tampoco. Es que si no hace lo tercero, tampoco, no va a entrar al reino de los cielos. Si es que por eso el Señor tuvo que cumplir la ley y al mismo tiempo enseñarnos que su gracia era suficiente. Le dijo a Pablo, mi gracia es suficiente. Mi gracia es suficiente. Bástate, mi gracia es suficiente. Y entonces la multiforme gracia de Dios se manifiesta de muchas formas. Hay personas que todavía andan pensando, ¿y si el Señor viene y encuentra pecando a una persona, se salva o no se salva? ¿Verdad? ¿Por qué no nos preocupamos mejor de decir, voy a llevar las buenas nuevas del Evangelio a mi oficina, a mi trabajo, a mi familia, a mi comunidad? Voy a comenzar a usar las llaves de la gracia de Dios, el perdón de Dios, el amor de Dios que es inagotable. De nada le sirve a una persona hablar lenguas, leer la Biblia de pasta a pasta, si no hay amor. Si no hay amor. Entonces, amados hermanos, las llaves, si alguna vez digo ¿usted cree que una persona, única persona en esta tierra, el Señor le va a entregar la gracia? Y le diga, a los que tú querrás y a los que te paguen, es a los que tenemos la revelación de que Jesús es el Cristo. Así que, amados hermanos, las llaves tienen un poder de ejercer en la tierra y en el cielo. Así que yo le ruego en esta mañana de que usted piense cuáles son aquellas puertas espirituales, ¿verdad? No solamente debemos pensar de manera material, porque las personas, como muchos, el Señor dijo, cuando el Señor ascendió a los cielos, los discípulos le dijeron, Señor, y vas a restaurar el reino de Israel. Ya, ellos estaban pensando en la tierra, ¿verdad? Y el Señor decía, por eso en otros momentos el Señor les dijo, hacer tesoros en el cielo, donde la polilla no arruina las cosas. Entonces, como dice, pongamos nuestra mirada en el cielo, galardón tenemos. Pero muchas veces nuestra mente humana nos hace pensar, bueno, el hermano dijo que tiene las llaves, entonces a mí me tienen que dar todo, me tienen que abrir todo. Amados hermanos, entendamos que en primer momento este componente es espiritual. La gracia de Dios nos va a permitir poner toda nuestra fe en Él. Y eso sí, no hay puerta que se resista ante la gracia del Señor. No hay puerta que se resista ante la gracia. Pero la gracia del Señor, como puede abrir la puerta, también va a cerrar las puertas que nos están llevando por el camino incorrecto. Tercer punto.
Bueno, un punto, antes de pasar al tercer punto. Por algo escribí esto de último. No le ande cerrando las puertas a nadie. Las puertas del reino de los cielos es para todos. No le ande cerrando a nadie las puertas. Vos sí, vos no. Como no vas a mi iglesia, todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Y la multiforme gracia de Dios, usted y yo, no somos los dueños. Las llaves nos las ha dado el Señor, pero las llaves siguen siendo de Él. Y la gracia es de Él. Así que cuidado, que nosotros nos vayamos a ver en un momento dado cerrándole las puertas del reino de los cielos a otras personas. Tengamos mucho cuidado. Tercer punto, el reino. ¿De quién es el reino? Es de Jesús. El reino no es mío, el reino no es suyo, de ninguna denominación, de ninguna. El reino es de Dios. Y la pregunta es, ¿y qué es un reino? Bueno, un reino es un territorio gobernado por un rey o una reina. Nosotros en El Salvador desconocemos, totalmente desconocemos lo que es un régimen monarca. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en una república. O sea, hay poderes del Estado que gobiernan en el país. Nosotros no tenemos rey. Y a lo mejor allá quizás allá bien allá. Tal vez algún cacique pipil o algún cacique, ¿verdad? Por ahí era el que predominaba. Pero así dentro de una nación, como una nación, El Salvador, donde nosotros vivimos, en todo el continente americano, no hay ni siquiera una monarquía. Algunos se quieren pasar, que tienen sangre azul, pero no. No hay ni una monarquía en el continente. En Europa, hoy por hoy todavía hay como unas 10 casas, monarcas, pero que ya no gobiernan como antes, porque antes gobernaban ellos como que fuera el rey o la reina, gobernaban absolutamente todo. Y bueno, hay muchas cosas que contar. El punto en este momento, que cuando hablamos del reino, en Europa, hace poco estaba cumpliendo años la reina Isabel II, 96 años, hermano, 96. Solo ella y Chabelo, dicen, son los únicos que van. Pero creo que se va a quedar para la tribulación. La reina Isabel, más allá de, hay muchas cosas interesantes de la historia de la reina Isabel, de la casa de Windsor. A mi abuela, por parte de mamá, le gustaba mucho el tema de las monarquías. A mí me puso Eduardo y me puso Enrique, ¿verdad? Que allá en los años 40 eran los nombres comunes, como el de Felipe, ¿verdad? Felipe de Borbón en España, ¿verdad? Y entonces allá, la reina, el rey, el príncipe Guillermo, y muchas emocionadas con el príncipe Guillermo, ¿verdad? Y con el otro, con el Harry, y aquí, por allá, el príncipe ya en Dinamarca, en Austria, en Noruega, y solo la Isabel II que tiene 96, y no suelta el lugar, hermanos. Y allá está esperando el hijo Carlos, ¿verdad? Ya se va a morir Carlos y va a seguir ella. Y después está la Camila, que bueno, ahí usted ya sabe la historia estos paparazzi hacen de todo, ¿verdad? Para sacarle los trapos sucios a todo mundo de las monarquías. La historia de las monarquías habla tantas cosas que esto que sucede hoy en día no es nada nuevo. Pero hay un reino. Hay un reino inigualable. El reino de los cielos, el reino de Jesucristo, es un reino al que la Biblia dice que el Padre nos retiró de las tinieblas a la luz, al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces usted y yo, en términos de un reino, aunque no hayamos vivido un ambiente o un contexto de una monarquía, el Señor representa su gobernabilidad a través de un rey. Y Pilatos se quedó cortito, porque Pilatos en la cruz de Calvario mandó a poner en hebreo, en griego y en arameo, Jesús, Rey de los judíos. Yo creo que Pilato estaba más convencido de que Jesús era el Mesías, de que Israel estaba esperando, pero el pueblo le dijo, no,
Nosotros queremos a otro rey, queremos a una persona, a un líder que pueda volver a darle la gloria a Israel como en el tiempo de Salomón. Pero Dios tenía preparadas mejores cosas. Mejores cosas tenía preparadas el Señor para nosotros. Y es que Él nos ha llevado del imperio de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo. En ese mismo momento Jesús le dijo a Pilatos: mi reino no es de este mundo. No es de este mundo mi reino. En el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 11, Jesús menciona muchas personas que le dice Jesús que son herederos del reino de los cielos. Pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, pacificadores, perseguidos por causa de la justicia, aquellos que son vituperados y digan toda clase de mal por causa mía. Específicamente, me gusta cuando Jesús dice que de los niños es el reino de los cielos. Escucha otra vez. Jesús dice, de los niños es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Y por ahí muchas veces hay doctrinas que quieren hacernos ver que los niños deben de arrepentirse, deben de arrepentirse de sus pecados. Y en fin, cada quien tiene la doctrina que mejor les pueda parecer. Pero lo que la Escritura dice, lo que la revelación de Dios dice, es de que de los niños es el reino de los cielos. Y es más, Jesús le dijo a Nicodemo: si no sos como un niño, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Tenés que tener fe, tenés que creer para poder entrar al reino de los cielos. Entonces, ellos nos llevan a la delantera. Cualquier niño, niña, que parta de este mundo, tengo el 100% de seguridad que está en el reino de Dios. 100% de seguridad. Porque su palabra es verdad. Y uno de los valores principales del reino de Dios es la justicia. Es la justicia. Uno de los principales valores del reino de Dios es la justicia. Y entonces a lo que nuestros ojos humanos finitos pueden ver y razonar, para Dios, que es omnipotente y omnisciente, Él aplica la justicia divina. Pero también a Nicodemo le dijo que era necesario nacer de nuevo. Y ahí entramos usted y yo. Si usted en esta mañana no ha nacido de nuevo, no podrá entrar al reino de los cielos. Jesús se lo dijo a Nicodemo. Es necesario, Nicodemo, que nazcas de nuevo del agua y del espíritu. Y advirtió a muchos les advirtió de que no van a entrar al reino de los cielos si siguen en sus mismos pecados, incluyendo muchos que se pueden reunir en la iglesia y dicen Señor, Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Se los advirtió. Y si lo dijo es porque sabía y conocía el corazón de aquellos que estaban alrededor de él. Entonces, podemos decir que el reino de los cielos es un reino donde Dios es el gobernante y juez, y cuya sede es el cielo. Un reino espiritual, donde cuyos valores principales son el amor, la justicia, la paz, el gozo, la alegría. No hay lágrimas, ni llantos, ni dolor, ni rencor. Donde el pecado no gobierna, donde la maldad no gobierna. Pero el plan divino de Dios es que nosotros comencemos a vivir esos valores hoy. ¿Cuál es la razón de estar acá? Es para aprender esos valores del reino de Dios, en donde no hay tristeza ni dolor. Que comencemos nosotros aquí a aprender los valores del reino de Dios. Porque desde el momento que usted recibe la revelación, le entregan las llaves, usted es parte de este reino.
Y en este reino hay valores que debemos nosotros demostrar. Y por esa razón muchas personas caen en descalificación porque su conducta no es la de una persona realmente que conoce los valores del reino de Dios. No tiene nada que ver con salones del reino, es otra cosa. Los valores del reino, amados hermanos, paz, justicia, gozo. Y entonces el Señor dice, bueno, yo sí sé que es difícil, pero le voy a dar un ayudador, el Espíritu Santo. Él les va a ayudar. No diga que no puede, sí puede. El Espíritu Santo está con usted y le va a clamar al Padre para que le dé fuerza y fortaleza, amados hermanos, para que usted viva los valores realmente cristianos. Y cuando digo cristiano, quizás me quedo corto, los valores del reino de Dios. Los valores del reino de Dios. La justicia, la paz. Hubo alguien que se acercó al Señor y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento? Y el Señor le dijo, el primero es amar al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, no le preguntó por el segundo, pero el Señor le dice, y el segundo es amar a tu prójimo. Y esa persona le dice, tienes razón. Y entonces Jesús le dice, ¿no está cerca el reino? O sea, ya estás. Si conoces los valores del reino, está cerca del reino. Jesús todo el tiempo, desde que comenzó su ministerio, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Sabe que Jesús mencionó más la palabra el reino de los cielos que la palabra iglesia. Mencionó más la palabra el reino de los cielos que la palabra iglesia. Entonces Jesús no está pensando en una denominación chiquito por aquí, por allá, o una mega iglesia. Jesús está pensando en el reino de los cielos. Ese era su plan divino, a eso vino el Señor, a demostrarnos a través de su gracia. Así que, amados hermanos, eventualmente el Señor cumplirá su promesa con Israel. En el calendario escatológico hay 1000 años. Hay 1000 años de reinado del Mesías. Y eventualmente las profecías de levantar el tercer templo se van a cumplir. Mientras tanto, nosotros aquí, el Espíritu Santo sigue trabajando en nuestras vidas, transformándonos para mostrar los valores del reino de los cielos. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón por nuestros pecados. Ahora vaya a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mire, este texto nos gusta, porque Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, ya son parte del reino, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso somos ahora para el Señor. Somos su pueblo escogido. Somos pueblo comprado por sangre, con dolor, con angustia. Te redimió a ti, me redimió a mí. ¿Por qué no vivir los valores del reino de los cielos hoy, aquí? No tengo por qué morirme para vivir esos valores. Debo de aprender a vivirlos aquí y enseñarle a mis hijos. Y ellos se lo van a enseñar a sus hijos de una generación a otra generación hasta que el Señor venga. Somos real sacerdocio. Llegará el día en que Dios cumplirá su promesa a Israel y a la iglesia, y de ambos pueblos hará uno, y Él será su Dios, y reinaremos eternamente para siempre, dando gloria al Cordero de Dios. Y último punto, hablemos de la iglesia.
¿Sabe que Juan Calvino es uno de los reformadores? Dijo lo siguiente: la tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Se lo leo otra vez. Juan Calvino, reformador. La tarea de la iglesia es hacer visible el reino invisible. Cuando Jesús en Mateo 16, 18 le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, muchas personas entran en contienda, en confusión. Confundimos el templo con la iglesia. Este es un templo hecho de manos de hombre. Esta es una iglesia hecha de manos de hombres. Como este, pueden haber muchos templos más. Pequeños, grandes, medianos, mega iglesias. Pero eso solo es el templo. El Señor necesita rocas para crear una iglesia, para edificar una iglesia. Rocas. La iglesia es usted. La iglesia soy yo. A nosotros nos dio la llave. La roca es usted y soy yo. Desde que te vi, sé que eres parte de la roca de mi iglesia, para edificar mi iglesia, en donde Jesús es la piedra angular que los edificadores desecharon. Jesús es la piedra principal. Jesús es la roca eterna de los siglos. Pero Jesús, como fundamento de los apóstoles y de los profetas, es el fundamento de lo que él llama en esta primera oportunidad edificar mi iglesia. Voy a poner roca por roca, como Pedro lo transformé en el hombre que ahora vemos en Hechos. A usted y a mí el Señor nos ha ido cambiando y transformando y quitando una y otra cosa que no agradaban al Señor, porque usted es parte de una iglesia más que de un templo. Este templo se queda aquí en esta tierra, pero Jesús redimió, su sangre la derramó para redimir a los que llamaría su iglesia, y su iglesia somos usted y yo y todos los redimidos alrededor de la tierra por la sangre del Cordero. Eso somos la iglesia. Y cuando usted dice voy a ir a la iglesia, ojo, diga voy a ir al templo, pero yo soy parte de la iglesia, y cuando usted y yo nos reunimos aquí, entonces estamos formando parte de la iglesia de Jesucristo, roca por roca, cada quien en el lugar que le corresponde, en donde está trabajando. Amén, hermanos. Pedro es una roca, Juan es una roca, Felipe es una roca, usted es una roca. Estos templos se quedan aquí en la tierra. Se quedan aquí. Los que van a ir en ese rapto esperado es la iglesia de Dios. Y la iglesia y la esposa, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Este cuerpo que no es nosotros formando la iglesia. Cuando usted no viene a la congregación de los santos, como se llama en la Escritura, entonces nos hizo falta una piedrita. No vino el hermano, no vino la familia, nos hace falta una piedrita en esta parte del gran iglesia de Jesucristo. Pero cuando usted viene y trae a otros, empezamos a edificar más la iglesia de Jesucristo. Y cuando vivimos los valores del reino de los cielos, no solamente aquí, porque aquí todos nos portamos bien. Aquí todos nos vemos bien santificados. Pero cuando salimos de acá y regresamos a las rutinas, cuando usted se convierte ya en el trabajo, en el patrón, a quien deben de respetar, una de las cosas que yo siempre he visto, porque trabajo con empresas, que cuando les dan esas capacitaciones de atención al cliente, de liderazgo, ¿sabe qué es lo que dicen los empleados? El primero que debería estar aquí es el jefe, es el que no está. Todo cambian, 1 o 2 semanas y regresan a lo mismo de antes. Y dice, no, el primero que pone el desorden es el jefe. ¿No es cierto?
Es la realidad. Los demás están viendo. Entonces, eso no significa que nosotros, al mostrar los valores del reino de los cielos en nuestra vida, debe de demostrarlo, amados hermanos, aún con la imperfección. Si es que yo quiero que recuerde, Pedro no era quizás el más digno de todos los apóstoles, pero Jesús confió en él. Jesús confía en usted, en mí, que podemos cambiar a través de su Espíritu Santo. Somos parte de un reino invisible que eventualmente en su tiempo se volverá visible. Cada templo, este templo físico, sí es un lugar de oración y de adoración. Cuando leemos cómo Salomón consagró el templo, hay tantas cosas bonitas de las que él dice. Y aún recordando que ahí estaba el arca del pacto en el templo. La iglesia no es una denominación. Hermanos, la iglesia no es una denominación. Los hombres somos los que ponemos denominaciones y ponemos reglas y normas. Pero la iglesia no es una denominación. El Señor pagó caro para que un hombre venga y quiera poner reglas. El Señor pagó un precio alto para que un hombre venga y ponga reglas. La iglesia no es una denominación. La iglesia la conformamos tú y yo, los que hemos sido redimidos por el Cordero, comprados a precio de sangre y de mucho dolor. Somos piedras al igual que Pedro. Abra su Biblia para ir concluyendo. La primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, versículo 2, versículo 4. Vea bien. Dice Pedro, acercándoos a Él. ¿Acercándoos a quién? A Jesucristo. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también. ¿Cómo? Como piedras. Entonces Pedro dice, no estén pensando que solo a mí me dieron las llaves. Yo soy piedra, ustedes también. Pero no somos piedras muertas, somos piedras vivas. Y entonces vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. En Efesios 2:20 dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. No denominación, habla de las personas que el Espíritu Santo, que Dios utilizó en aquellos momentos, del Antiguo y del Nuevo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y hay algo más. Las puertas del Hades. Porque en el versículo, regresando a Mateo, unos versículos atrás, dice, en el 17, dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese es uno de los momentos que Jesús mencionó la palabra iglesia, es ese. Dice que las puertas del Hades no prevalecerán. Es decir, la muerte no podrá ser más fuerte que la iglesia. Y ya sabemos por qué. Porque Él tiene las llaves de la muerte. Porque Él venció. Porque Él se levantó de la tumba al tercer día. Y entonces le dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Las llaves las tengo yo ahora. Y todos aquellos que llegan a formar parte de la iglesia, Pedro en su primer discurso, se agregaron como 3,000 personas a la iglesia, a esa casa espiritual de la que habla aquí. Usted y yo somos piedras
vivas. Somos piedras vivas para anunciar el reino de los cielos aquí. Usted tiene la llave. En esa mañana yo creo que usted diga, yo tengo la llave. Usted dice, ay, es que no sé, a pensar, es que no sé. Como cuando las personas, hermano, le vamos a dar la llave para que, no, hermano, es que no sé. El Señor sabe de nuestra debilidad, sabe lo que somos. Pero aún así, el Señor vio una roca en usted, como una roca viva. No pierdas la llave, hermano. Hermana, no pierdas la llave. Hermano, no pierdas la llave. Úsala para la gloria de tu Rey. Y entonces ahora podremos entender por qué Pedro dijo lo siguiente. Mas el Dios de toda gracia. Le voy a pedir a los hermanos, si podemos. Quiero concluir con este canto. Porque ahora tiene sentido cuando Pedro dice en 1 de Pedro 5, versículos 10 y 12. Ahora todo tiene sentido cuando Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Póngase de pie. Póngase de pie. El Dios de toda gracia lo llamó a usted. Nos llamó a nosotros. No porque vengamos de una realeza. No porque seamos perfectos. Es porque sabe que somos rocas vivas y que su poder podía transformarnos. Y a lo mejor el Espíritu Santo sigue transformando su vida. Él lo va a perfeccionar, lo va a establecer, lo va a firmar. Sencillamente use la llave, su gracia. Es el Dios de toda gracia que nos dio a su gloria eterna. Él te llamó a ti, me llamó a mí. Nos perfeccione Y nos afirme. y afirme, Fortalezca y establezca. A Él es el Rey. sea La gloria, la honra. A ti, Señor. sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la A ti, Señor. La gloria, la honra y la majestad. sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos, una vez más, dígale, Señor. Amén. Mas el Dios de toda gracia, una vez más, Mas el Dios de la multiforme gracia que nos llamó a su gloria nos perfeccione y te afirme, hermano, y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él
es el Rey. Él es el Rey. Él es el Rey, Señor de señores. No hay puerta que no pueda abrirse con el poder de Dios. Todo lo que el Señor abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. Y antes de darle el micrófono y el tiempo a nuestro hermano Jaime, si usted no ha nacido de nuevo, esta es su oportunidad. Si usted no ha nacido de nuevo, hoy es la invitación. Si nunca ha recibido a Cristo, si nunca le ha dado su vida, su alma al Señor, quiero invitarle allí que levante su mano para que oremos por usted. Habrá alguien en esta mañana que nunca lo ha hecho. Alguien en esta mañana que nunca ha entregado su vida a Cristo. Gloria al Señor. Entonces todos somos piedras vivas en esta mañana. Amados hermanos, que el Señor siga bendiciendo a cada uno de ustedes y a sus familias. Nuestro hermano Jaime. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Reconozco que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname. Te necesito. Gracias por darme el regalo de la vida eterna. Ayúdame a hacer tu voluntad. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.